Estamos, Carlos, aquí con Fío compartiendo este reporte que se titula, o que dice al menos como un resumen, bueno, las perspectivas económicas mundiales van cambiando y quizás empeorando. ¿Podrías comentarnos un breve resumen de lo que vamos a encontrar en este reporte del Banco Mundial? Bueno, muchas gracias. Como decimos en el reporte, nosotros esperábamos hace 6 meses, cuando publicamos el reporte anterior, que este año iba a ser difícil, con un crecimiento bajo y una inflación alta. Después de meses nos vemos con la situación en la cual el crecimiento mundial es mucho más bajo del esperado y la inflación es mucho más alta, a tal punto que comienza a sonar el espectro de estanflación, es decir, una circunstancia de un crecimiento bajo prolongado y una inflación alta prolongada, lo cual sería un grave problema para la economía mundial. Y esto ha sido exacerbado por la guerra en Ucrania. La invasión de Rusia en Ucrania ha estado aumentando el ritmo de esta desaceleración, que ahora se prevé será al 2,9% en 2022. La guerra está provocando un aumento de precios en productos básicos, sobre todo en energía y en agricultura, a lo que se suma perturbaciones adicionales en los suministros y en las cadenas de valores, un aumento en la inseguridad alimentaria y en la pobreza, una mayor inflación y condiciones financieras más restrictivas, lo cual va a aumentar la vulnerabilidad financiera y va a intensificar la incertidumbre en materias de políticas. Es realmente un clima bastante preocupante. Se habla también en el reporte de algunas similitudes de un escenario que se tenía en el año 1970. Nosotras aún no habíamos nacido en ese momento, pero sí los registros dan cuenta de una situación bastante similar. ¿Qué puntos se encuentran ustedes también en común y en qué se diferencia ese momento del que ahora estamos viviendo? La década de los 70 fue una década bastante complicada porque se vio un número de años, un periodo prolongado de bajo crecimiento y de muy alta inflación, que llegó a ser tan alta que a principios de los 80 muchos bancos centrales, entre ellos, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentaron la tasa de interés de manera sustancial, lo cual conllevó a crisis de deuda en muchos países, en México y en otros países de la región latinoamericana. Es preocupante ver varias similitudes con esas décadas, sobre todo en 3 aspectos principales. Se ven ahora, como en esa época, perturbaciones continuas al lado de la oferta, que está conllevando mayor inflación, un gran aumento de precio de materias primas, sobre todo en energía. Se ve también que ha habido un periodo prolongado de política monetaria altamente acomodativa en las principales economías avanzadas y una perspectiva de crecimiento débil. Y esto conllevó eventualmente a una gran vulnerabilidad en muchos mercados emergentes, incluyendo en América Latina, y que al principio de los 80 conllevó en crisis financieras. Si bien hay similitudes con esa época, también hay diferencias que hay que remarcar. Por ejemplo, los aumentos en productos básicos y materias primas ha sido menor que en los 70, sobre todo en petróleo. Asimismo, los balances de las principales instituciones financieras son más sólidos en estos momentos. Y a diferencia de los años 70, y es algo muy importante recalcar, que los bancos centrales en economías avanzadas y en muchos países en desarrollo tienen en la actualidad mandatos más claros para la estabilidad de precios y que durante las últimas 3 décadas muchos de estos países han establecido un historial creíble de cumplimiento de su meta de inflación, lo cual esperamos pueda contrarrestar estas similitudes y podamos evitar un periodo de estanflación. Ahora, teniendo en cuenta esta similitud también que estamos teniendo ya con esta desaceleración, digo bien, del crecimiento económico que se parece un poco a lo que fue la década del 70, ¿cuáles son los riesgos para la economía, pero en un futuro? Considerando que estamos en años muy complicados, estamos apenas saliendo de lo que es esta pandemia del COVID-19 y considerando eso y también las similitudes con la década del 70, ¿cuáles son los riesgos? Hay un número de riesgos importantes a los cuales se enfrentan los países en desarrollo, incluyendo los países de América Latina. Entre ellos se encuentra una mayor intensificación de las tensiones geopolíticas, un incluso mayor riesgo de estanflación, es decir,
alta inflación con bajo crecimiento, un posible aumento de inestabilidad financiera, continuas presiones en los suministros y las cadenas de valores y, sobre todo, en muchos países de bajos ingresos, el empeoramiento de la inseguridad alimentaria, lo cual conllevaría a una extrema pobreza incluso mayor en muchos países y en muchas regiones dentro de los países. Hemos en el estudio hecho un análisis cuantitativo de cuál sería el efecto de un número de riesgos principales en la economía mundial. Estudiamos la posibilidad de un mucho más rápido aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, lo cual sería negativo para la región de América Latina y los países en desarrollo. Investigamos también mayores perturbaciones en suministro de energía,